Mi papá me miró durante el funeral de mi mamá y me dijo: los hombres de verdad no lloran. Recomponte y deja de avergonzarme. Así que dejé de llorar, dejé de hablarle por completo y dejé que mi abogado se encargara de todo cuando él intentó impugnar el testamento de mamá, el cual me dejaba todo a mí. Perdió la casa, los ahorros y todas las inversiones. Ahora vive en un apartamento tipo estudio, llamándome desalmado por no ayudarlo. Hay un momento que nunca olvidas, sin importar cuánto tiempo pase. Para mí, fue la forma en que mi papá me miró mientras yo me derrumbaba en el funeral de mi madre. No fue una mirada de simpatía, ni siquiera de decepción. Fue de repugnancia, como si yo lo hubiera avergonzado personalmente al llorar la pérdida de la única persona en nuestra familia que realmente me había amado sin condiciones. Se inclinó hacia mí con la voz baja, pero lo suficientemente afilada como para cortar el nudo en mi garganta, y dijo: los hombres de verdad no lloran, Austin. Recomponte y deja de avergonzarme. Yo tenía 25 años, pero en ese momento me sentí de nuevo como un niño asustado, encogiéndose bajo el peso de un hombre que nunca pareció querer un hijo, sino un soldado. Y justo entonces algo dentro de mí se rompió, no de una manera estrepitosa, sino con un chasquido limpio, como una cuerda que ha estado tensada demasiado tiempo. Dejé de llorar y dejé de hablarle por completo. Me llamo Austin y ahora tengo 29 años. Han pasado 4 años desde ese día, pero todavía se repite en mi cabeza como una mala película sin final. No era la primera vez que mi papá me hacía sentir que yo era demasiado blando, demasiado emocional, pero fue la última vez que le permití tener ese poder. Mientras crecía, mi mamá era el amortiguador. Ella me veía, ella me entendía, ella me protegía de los peores momentos de mi padre. Esos discursos fríos de estilo militar sobre la fuerza, la obediencia y la dureza. Nunca me interesaron los deportes, nunca me interesaron los autos, nunca quise ser rudo ni hacerme hombre de la forma en que él quería. Me gustan los libros, me gusta la música. Lloraba con las películas tristes. Solía escribir poemas cuando era niño. Una vez, él encontró un cuaderno mío lleno de ellos y, en lugar de preguntar al respecto, se rió y me preguntó si estaba tratando de ser el próximo Shakespeare o algo menos varonil. Vivíamos en una casa bastante agradable, en un suburbio tranquilo, de esos donde todos se sonríen pero nadie sabe realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Mi papá trabajaba en seguridad corporativa. Le importaba mucho la autoridad, las reglas y las apariencias. Mi mamá se quedaba en casa y se aseguraba de que nuestras vidas transcurrieran sin problemas. Ella era cálida en todas las formas en que él era frío. Tenía esa manera suave de hablar que te hacía sentir seguro, incluso cuando las cosas se desmoronaban. Creo que ella pasó la mayor parte de su matrimonio tratando de mantener la paz. Entre las rígidas expectativas de mi padre y mi tendencia natural a retraerme, ella jugó el papel de mediadora como una diplomática experta, pero eso le pasó factura. Podías verlo en sus ojos. Nunca lo dijo abiertamente, pero creo que estaba cansada mucho antes de que la enfermedad se la llevara. Ella se enfermó cuando yo tenía 23 años. Fue repentino e injusto. Cáncer de páncreas ya en etapa avanzada para cuando lo encontraron. Mi papá apenas lo reconoció durante las primeras semanas, como si admitir que ella estaba muriendo fuera de alguna manera una debilidad. Pasé la mayoría de las noches a su lado, leyéndole, hablando con ella incluso cuando estaba demasiado cansada para responder. Él siempre estaba en el trabajo o manejando cosas, pero nunca estaba realmente allí. La peor parte fue que ella se dio cuenta. Me tomaba la mano y susurraba cosas como: «Nunca te cierres como lo hizo tu padre, cariño. Eso no es fuerza. Eso es miedo con una armadura». Aún recuerdo la mirada en sus ojos cuando lo dijo. Triste, como si se estuviera disculpando por algo que no podía cambiar. Falleció menos de un año después y todo se quebró. El funeral fue tranquilo, pequeño, solo unos pocos familiares y amigos cercanos. Usé el traje que ella me había comprado cuando conseguí mi primer trabajo después de la universidad. Ella decía que me hacía ver seguro de mí mismo. Estaba tratando de mantener la compostura. Realmente lo intentaba. Pero cuando bajaron su ataúd a la tierra,
fue como si mi cuerpo se rindiera. Mis rodillas cedieron y sollocé. Un llanto fuerte, crudo y feo. Y fue entonces cuando mi padre estalló. Fue entonces cuando me dijo que dejara de avergonzarlo. Como si el duelo fuera una actuación y yo lo estuviera haciendo mal. Después de eso, no le dije ni una palabra más. Ni cuando subimos al auto, ni en la recepción, ni cuando hizo un comentario sobre cómo la gente estaba mirando. Solo asentí cortésmente cuando me hablaban y me fui temprano. Intentó llamarme unos días después, pero lo ignoré. Ya no tenía la energía para ser el hijo que él quería. Y, lo más importante, ya no tenía la madre a la que solía tratar de proteger fingiendo que todo estaba bien. Unas semanas después, recibí una llamada del abogado de mi mamá. Ella había dejado un testamento, uno muy específico. No conocí los detalles hasta que entré en la oficina y me senté frente a un hombre que parecía a la vez divertido y nervioso. Su madre fue minuciosa, dijo, deslizando un sobremanila sobre la mesa. Adentro estaba todo. Cuentas bancarias, documentos de propiedad, carteras de inversión. Cada activo que ella había compartido con mi padre estaba ahora completamente a mi nombre. La casa, los ahorros, las inversiones, incluso su cuenta corriente privada. Ella había movido las cosas silenciosamente en el último año de su vida, configurando todo para que se transfiriera a mí automáticamente tras su muerte. Yo estaba atónito. Ella nunca me lo dijo, pero debió haber sabido lo que pasaría. Mi papá, a pesar de todos sus discursos sobre la fuerza y el respeto, no tenía la menor idea de lo que ella había hecho. Y cuando se enteró, el hombre que una vez se burló de mí por llorar fue el que hizo un berrinche. Irrumpió en mi apartamento esa misma noche, gritando sobre fraude y traición y sobre cómo yo debía haberla manipulado. No dije ni una palabra. Solo señalé la carta del abogado y le dije que dirigiera cualquier comunicación futura a mi representante legal. Ahí fue cuando comenzó la guerra. Él impugnó el testamento, alegó influencia indebida, me acusó de falsificar documentos e intentó pintarse a sí mismo como el esposo amoroso que había sido engañado por su propio hijo. No tenía idea de cuánto había documentado mi mamá. Correos electrónicos, cartas, mensajes de voz. Cada movimiento que ella hizo fue calculado. La mujer que había pasado su vida asegurándose de que los demás estuvieran cómodos, finalmente había decidido hacerme su prioridad. Y cada fragmento de eso era legalmente hermético. Aún así, el proceso fue largo y doloroso. Cada cita en la corte se sentía como revivir una pesadilla con el hombre que hizo que mi infancia se sintiera como un campo de entrenamiento militar. Y a lo largo de todo ello, él siguió intentando hablar conmigo fuera de la corte. En un momento, incluso esperó fuera de mi edificio solo para acorralarme. «Este no eres tú, Austin», dijo una noche, parado en el frío con esa misma mirada de desaprobación. «Tu madre estaría avergonzada». Lo miré y le dije lo único que le había dicho en meses: «Tú no tienes derecho a hablar por ella». No cedí, no grité, no traté de explicarme. Simplemente dejé que los abogados lo manejaran tal como él me dijo una vez, que me hiciera hombre y lidiara con las cosas como un adulto. La ironía era poética. Cuando llegó el veredicto, fue limpio. Cada reclamo que él hizo fue rechazado. El testamento se mantuvo y él quedó fuera. Sin casa, sin fondo de retiro, sin ahorros. Pero ahí no es donde termina esta historia. Porque después de todo eso, después de todo, todavía se las arregló para hacerse la víctima. Empezó a decirle a la gente que yo lo había abandonado, que yo era frío, que había dejado que mi dolor se convirtiera en codicia. Empezó a llamarme, a enviarme mensajes de texto, a dejar mensajes de voz sobre lo difícil que era la vida en un apartamento tipo estudio. Sobre cómo no podía creer que su propio hijo lo dejara sufrir así. Usó la palabra desalmado. El mismo hombre que me miró mientras lloraba en el funeral de mi madre y dijo que lo estaba avergonzando. Y ahora aquí estamos. Pero antes de contarles cómo responder, y créanme, lo hice, necesito guiarlos a través de todo lo que sucedió después. Porque lo que mi papá no se dio cuenta fue que mi silencio no era debilidad, era estrategia. Después del fallo judicial pensé que mi papá desaparecería. Eso es lo que hace la mayoría de la gente cuando pierde. Cuando han sido acorralados legal, moral y emocionalmente, suelen retirarse al silencio o al menos a la vergüenza.
pero mi papá no creía en perder. No porque fuera demasiado orgulloso, sino porque no podía imaginar estar equivocado. No solo se tomó la derrota como algo personal, hizo que fuera mi culpa. En su mente, yo era el villano, el hijo desagradecido, el traidor. Y en lugar de retirarse, se atrincheró. Empezó con las llamadas. Al principio eran espaciadas. 1 o 2 mensajes de voz cada par de días. Nada abiertamente hostil, simplemente patético. Austin, soy tu papá. Necesito hablar. Solo devuélveme la llamada. Oh, estoy luchando aquí, hijo. Sé que las cosas se pusieron tensas, pero somos familia. Eso tiene que significar algo. Los borraba sin escuchar más allá de los primeros segundos. Cada vez que oía su voz, me arrastraba de vuelta a ese funeral, a ese momento en que necesitaba un padre y obtuve un sargento instructor en su lugar. Luego, las llamadas se volvieron amargas. ¿De verdad vas a hacerme esto?, espetó en una. ¿Tirarme como basura después de todo lo que hice por esta familia? En otra prácticamente escupía las palabras. Tu madre no te crió para ser tan cruel. Ella estaría avergonzada. Esa me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque lo creyera, sino porque la estaba usando a ella, la única persona que amé sin dudarlo, para hacerme sentir culpable y obligarme a obedecer tal como siempre lo había hecho. Y entonces llegaron las cartas, escritas a mano, con trazo tembloroso, y metidas en sobres sin remitente. Algunas eran cortas, otras abarcaban páginas. Estaban llenas de historia revisionista, recuerdos reescritos para ponerlo a él bajo una mejor luz. Escribía sobre todas las veces que proveyó para nosotros, como si pagar las facturas y poner comida en la mesa compensara de alguna manera los años de silencio, crítica y negligencia emocional. Recordaba haberme enseñado a andar en bicicleta, aunque esa había sido mi mamá. Mencionaba cumpleaños a los que apenas asistió, convirtiéndolos en momentos preciados que compartimos. Era como ver a alguien reescribir un libro en el que yo había vivido. Pero la peor parte, empezó a enviar las cartas a mi trabajo. Trabajo en una editorial. Un equipo pequeño, gente mayormente tranquila. Todos se ocupan de lo suyo. Yo había sido cuidadoso en mantener mi vida personal separada. Entonces, una tarde, mi gerente me llevó aparte, sosteniendo un sobre color crema. Austin, no quiero entrometerme, dijo suavemente, pero esto llegó para ti. Es de alguien llamado Richard. Es tu padre. Me congelé con la garganta seca. Sí. Ella asintió lentamente y me lo entregó sin presionar. Lo abrí en mi escritorio e inmediatamente me arrepentí. Esta no era triste ni nostálgica. Era venenosa, acusándome de arruinar su vida, de robar lo que era legítimamente suyo. Me culpaba por estar solo, por estar arruinado, por ser olvidado. Decía que estaba avergonzado de llamarme su hijo y que si mi madre viera en lo que me había convertido, ella misma me repudiaría. Fui directamente a Recursos Humanos después de eso y hice que pusieran un bloqueo formal. Marcaron su nombre y, a partir de ese momento, cualquier correo de él se redirigía a un contenedor seguro que yo podía elegir recoger o no. Nunca lo hice. Uno pensaría que ese sería el final, que una vez que sus palabras dejaran de llegarme, finalmente se rendiría. Pero si he aprendido algo sobre mi padre, es que el silencio no es rendición. Es estrategia igual que la mía. Una mañana, unos 5 meses después de que se cerrara el caso Judicial, recibí un mensaje de texto de mi prima Melissa. No éramos súper cercanos, pero ella siempre fue amable conmigo mientras crecíamos. Hola Austin, escribió. Siento molestarte, pero tu papá apareció en la casa de la abuela ayer. Dijo que necesitaba ayuda. Está todo bien. Me congelé. La casa de la abuela. Mi papá odiaba ir allí. Siempre decía que su madre era demasiado blanda, que ella era la razón por la que sus hermanos resultaron débiles. Y ahora él estaba allí haciéndose la víctima. La llamé esa noche. La voz de mi abuela todavía tenía esa calidez frágil que recordaba de mi infancia. Austin, cariño. Tu padre vino. Se veía tan cansado, tan desgastado. ¿Dijo por qué? Pregunté con cuidado. Ella vaciló. Dijo que lo dejaste fuera. Que manipulaste a tu madre y te llevaste todo. Que ahora vive en un apartamento de una habitación y apenas puede pagar la comida. Exhalé lentamente. Mencionó también que impugnó el testamento de mamá.
que me llamó desalmado, que intentó demandarme. No, dijo ella, y pude escuchar la decepción en su tono. No hacia mí, sino hacia él. Omitió esa parte. Le expliqué todo. La corte, las cartas, los viajes de culpa. La forma en que trató de usar la memoria de mamá como arma contra mí. Ella escuchó en silencio, luego suspiró. Lo siento, cariño. Le creí. No debí hacerlo, pero lo hice. Se veía tan perdido. Entendí por qué se sentía así. Mi papá era bueno, actuando el dolor, pero nunca procesándolo. Era la única emoción que podía mostrar sin sentirse vulnerable porque para él el sufrimiento era masculino. El duelo no lo era. El arrepentimiento no lo era. La disculpa definitivamente no lo era. Después de eso, comencé a escuchar pequeñas cosas de otros parientes. Mi tío me envió un mensaje preguntando si las cosas eran realmente tan malas como mi papá las hacía sonar. Una amiga de la familia me contactó por Facebook diciendo que rezaba por nuestra reconciliación. Quedó claro que él estaba en una misión, una campaña para rehabilitar su imagen y manchar la mía en el proceso. Pero entonces cruzó la línea. Una noche llegué a casa del trabajo y encontré una tarjeta de presentación deslizada bajo mi puerta. No era de mi papá, era de un investigador privado. Se me cayó el alma a los pies. Llamé al número en la tarjeta con el corazón latiendo con fuerza y pregunté de qué se trataba. ¿Señor Winters?, preguntó la voz. Sí. ¿Quién habla? Esta es solo una llamada de cortesía. Fui contratado para recopilar información de antecedentes. Nada invasivo, solo estilo de vida, verificación de ingresos, inteligencia básica. Estrictamente legal. Solo quería avisarle. ¿Quién lo contrató?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Richard Winters. Colgué. No dormí esa noche. Mi papá estaba escarbando en mi vida tratando de probar algo. Tal vez pensaba que podría encontrar un vacío legal, alguna forma de llevarme de nuevo a la corte. Tal vez quería intimidarme, o tal vez, lo más probable, estaba tratando de reunir municiones para avergonzarme de nuevo, para jugar al mártir con más fuerza. Al día siguiente, llamé a mi abogado. Presentamos una orden de cese y desista enviada directamente a su edificio por correo certificado. Nunca obtuvimos respuesta, pero el investigador privado nunca volvió y no aparecieron más tarjetas bajo mi puerta. Lo tomé como una victoria por ahora, pero no detuvo la espiral. Un mes después, estaba en el supermercado cuando lo vi. Se veía más delgado, más enojado. Ojos hundidos, mandíbula tensa. Empujaba un carrito medio vacío con productos enlatados baratos y cenas congeladas. Me di la vuelta para salir del pasillo, pero él me vio. Austin, dijo lo suficientemente alto como para que la gente volteara. Me congelé. Él se acercó. Simplemente vas a fingir que no existo. Mantuve mi voz baja. Necesitas alejarte. Necesitaba ayuda. Sí sé él. Pero todo lo que hiciste fue buscar abogados y cerrarme la puerta en la cara. Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que solía elevarse sobre mí como una nube de tormenta, que una vez me llamó blando por llorar, débil por sentir, patético por pedir afecto. Ahora estaba allí parado, encorvado y vacío. Y todavía culpándome. ¿Recuerdas el funeral de mamá?, pregunté en voz baja. Él parpadeó. Yo estaba llorando. Porque la amaba. Porque la perdí. Y tú me dijiste que te estaba avergonzando. Esa fue la última cosa que me dijiste antes de empezar a pelear por su dinero. Su mandíbula se tensó. Tú estabas. No, lo interrumpí bruscamente. No te atrevas a decir que yo era demasiado emocional o dramático o cualquier otra basura que usabas para controlarme. Tú tomaste tu decisión ese día y ahora yo he tomado la mía. La gente estaba mirando ahora, pero no me importó. Por una vez, no me sentí pequeño frente a él. Me sentí acabado con el tema. Abrió la boca de nuevo, pero me alejé. Y ese debería haber sido el punto de quiebre final. El momento en que ambos seguíamos adelante. Pero no lo fue. No pensé que un encuentro en el supermercado pudiera sacudirme así. Pero lo hizo. Algo acerca de ver a mi padre de esa manera al vacío, resentido, todavía aferrándose a la misma narrativa rota, reabrió una vieja herida que no me di cuenta de que todavía sangraba. Fui a casa esa noche y me senté en el borde de mi cama por lo que parecieron horas, mirando al suelo con mi abrigo todavía puesto.
El silencio en mi apartamento era pesado. No pacífico, solo pesado. Como si el aire mismo me estuviera aplastando. Seguía pensando en lo que él dijo, ¿simplemente vas a fingir que no existo? Y la cosa es que yo quería fingir. Quería borrar cada recuerdo, cada reprimenda, cada momento de desaprobación silenciosa que me formó como alguien que se estremecía ante los cumplidos y dudaba de cada cosa buena que llegaba a su vida. Pero no podía. Fingir que él no existía significaba fingir que yo no venía de él. Y no importa cuánto lo odiara, lo hacía. Esa comprensión me rompió. No de una manera ruidosa y dramática, sino de esa manera en la que empiezas a moverte a través de tus días como un fantasma. Dejé de responder mensajes de texto, me salté el almuerzo con mis compañeros de trabajo. Dejé que los platos se acumularan en el fregadero hasta que estuve bebiendo de frascos de conservas y comiendo contenedores de plástico. Falté a una reunión en el trabajo, simplemente la olvidé por completo, y mi gerente, Sara, me llevó aparte después. Fue amable al respecto, pero directa. Austin, lo que sea que esté pasando, no tienes que cargarlo solo. Pero necesitas hablar con alguien. Asentí, prometí que lo pensaría. Esa noche, abrí una nueva pestaña en el navegador y escribí consejería de duelo cerca de mí antes de cerrarla una y otra vez. Pasaron 2 semanas más antes de que realmente hiciera clic en un enlace. Terminé encontrando a un terapeuta llamado Jordan que se especializaba en duelo complicado y trauma familiar. Su sitio web tenía una cita en la página de inicio que decía: a veces, las historias más dolorosas son las que nos contamos a nosotros mismos. Eso se me quedó grabado, así que reservé una sesión. Entrar a esa oficina la primera vez se sintió como entrar a una sala de tribunal donde yo era tanto el acusado como el testigo. No sabía por dónde empezar. Hablé de mi mamá, luego de mi papá, luego de mi silencio, luego de mi rabia. Hablé de ese momento en el funeral, el supermercado, las cartas, la corte, el peso de todo ello. Jordan no interrumpió, no asintió demasiado. Solo escuchó. Al final de la sesión, dijo: has estado llorando 2 pérdidas a la vez, la muerte de tu madre y al padre que nunca tuviste realmente. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque era verdad. Y ese reconocimiento, ese permiso para llorar algo que técnicamente no se había ido, abrió una puerta que no me di cuenta de que había estado cerrada con llave. Durante los siguientes meses, seguí yendo. Semanalmente al principio, luego quincenalmente. Hablamos sobre límites, identidad, autoestima. Escarbamos en recuerdos que no había revisitado en años. El cumpleaños que pasé solo en mi habitación después de que mi papá dijera que yo era demasiado viejo para todo ese alboroto. La graduación de la universidad que se perdió porque tenía una conferencia de seguridad. La noche que recibí mi primera oferta de trabajo y él me dijo que debería haber apuntado más alto. Estos no eran momentos violentos, eran borrados silenciosos y esos son los que dejan los moretones más profundos. La terapia no fue una varita mágica. No arregló todo, pero me ayudó a empezar a desenredar los cables. Me ayudó a dejar de ver mi valor como algo que necesitaba ganar de personas que no podían darlo libremente. Alrededor de ese tiempo, las cosas en el trabajo empezaron a cambiar también. Sara me llamó a su oficina una mañana con una expresión indescifrable. Entonces, dijo: hemos estado observando tus entregas, tus ediciones, tus propuestas, y estamos impresionados. El tipo de impresión que viene con una oportunidad. Parpadeé. ¿Oportunidad? Ella sonrió. Estamos lanzando un nuevo sello editorial enfocado en memorias y narración personal. Cosas que tocan fibras emocionales. Tienes un don para ello, Austin. Queremos que dirijas el equipo editorial. Simplemente la miré fijamente. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Piénsalo. Avísame para el final de la semana. Dije que sí al día siguiente. Y algo sobre eso, ser confiado, elegido, visto, se sintió como un punto de inflexión. Empecé a vestirme un poco más elegante, no para nadie más, sino porque me hacía caminar más erguido. Me reconecté con viejos amigos, salí en un par de citas. Una de ellas no llevó a ninguna parte. Pero la otra, su nombre era Selene, se convirtió en algo estable. Nos conocimos en una lectura de autores locals. Ambos alcanzamos el mismo libro de bolsillo en la mesa de mercancía.
Ella era divertida, aguda, hacía buenas preguntas. Nuestra primera conversación duró 3 horas con mal café y terminó con una lista de reproducción compartida a la que todavía agregamos canciones cada semana. Selene no preguntó sobre mi familia de inmediato, pero cuando lo hizo, le conté todo. No todo de una vez, sino pieza por pieza. Ella no se inmutó, no ofreció lástima, solo se sentó con ello. Está bien dejar a alguien atrás, dijo una vez, incluso si llevan tu apellido. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso. A medida que pasaban los meses, me sentía más ligero, no arreglado, pero menos fracturado. Me ofrecí como voluntario para dirigir un taller de escritura en el centro comunitario local, solo un par de tardes al mes, ayudando a la gente a convertir sus historias en ensayos o poemas. Una noche, un chico adolescente trajo una pieza sobre perder a su hermano mayor por adicción. Después de leerla, me miró y dijo, pensé que me sentiría peor compartiéndolo en voz alta, pero creo que me siento mejor. Asentí. Así es como sabes que es real. Caminé a casa esa noche con un extraño dolor en el pecho, del tipo bueno, del tipo que dice que tal vez he sobrevivido a algo. Y entonces, justo cuando pensaba que finalmente había encontrado mi equilibrio, algo cambió. Empezó con un golpe en mi puerta. Era un domingo por la mañana. Estaba haciendo panqueques, medio bailando con la música que sonaba en mi teléfono. Selene todavía estaba en la cama, envuelta en mi sudadera. El golpe fue suave, vacilante. Abrí la puerta y encontré a una mujer con un blazer sosteniendo un sobre grueso. Señor Winters, asentí lentamente. Vengo de la oficina legal que representa a la difunta Margaret L. Winters. Hemos estado tratando de contactarlo por teléfono. Su número debe haber cambiado. Mi corazón dio un vuelco. Abuela. La mujer me entregó el sobre y ofreció un asentimiento cortés. Falleció pacíficamente hace 2 semanas. Su testamento lo nombra a usted como el heredero principal. Me quedé mirándola fijamente. Yo ni siquiera sabía que estaba enferma. No lo estaba. Fue su corazón. Repentino. Le agradecí, cerré la puerta y me senté. Mis manos temblaban. Selene salió del pasillo, frotándose los ojos. Todo bien. Mi abuela murió, susurré. Y me dejó algo. Dentro del sobre había una carta con su letra familiar. Era corta. Austin, mi niño, lamento haberle creído. Ahora veo las cosas más claramente. Esta es mi manera de asegurarme de que sepas que te amé, no solo como mi nieto, sino como lo mejor de lo que esta familia podría haber sido. Adjunto estaba el testamento revisado. Toda la casa, sus ahorros, las reliquias personales, la tierra que todavía poseía en el campo, todo me lo dejaba a mí. Mi corazón se rompió, y luego se endureció, porque sabía exactamente quién no iba a tomar bien esta noticia. Y tenía razón. 3 días después, recibí el primer mensaje de voz en casi un año. Mocoso egoísta y conspirador. Acabo de enterarme de lo que hizo tu abuela. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Primero tu madre, ahora mi propia madre. Me las quitaste a ambas y ahora tienes tus garras en todo. ¿Siquiera te escuchas a ti mismo? ¿Qué tan desalmado eres? El segundo mensaje de voz llegó 1 hora después. Necesito esa casa, Austin. Sabes que la necesito. Ya tomaste todo lo demás. No hagas esto peor de lo que tiene que ser. Y así, la calma que había construido, mi pequeña vida tranquila con sus rituales de curación y nuevos comienzos, comenzó a ondularse. Pero esta vez yo no era el mismo Austin que él recordaba. No tenía 25 años y estaba roto. No era blando de la manera que él solía retorcer como un cuchillo. Había aprendido a hacer duelo, a hablar, a trazar líneas y construir algo detrás de ellas. Había aprendido a ser un hombre bajo mis propios términos, y no iba a dejar que él reescribiera la historia de nuevo. La cosa con el duelo es que te enseña paciencia. Cuando pierdes a alguien que amas, no solo por muerte, sino por traición, por negligencia, por erosión a lo largo de los años, aprendes a sentarte con el silencio, a contener la respiración y esperar. Eso es lo que hice cuando los mensajes de voz empezaron de nuevo. No respondí, no lo bloqueé, solo escuché. Cada mensaje me daba más información de la que él se daba cuenta. Su desesperación, su engaño y, lo más importante, su falta de control. Y eso era algo nuevo.
Mi padre siempre había controlado la historia. Él narró mi vida con su voz durante tanto tiempo que olvidé que yo tenía una propia. Pero ahora yo tenía la pluma. La mañana después de recibir el segundo mensaje de voz, el que exigía la casa de mi abuela, me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a hacer llamadas. El testamento ya había sido registrado en el condado. Mi nombre estaba en la escritura. La casa, la tierra, los activos. Legalmente todo era mío, pero no estaba interesado en simplemente quedarme con lo que él quería. Eso ya no era suficiente. No quería que perdiera por accidente. Quería que lo sintiera. El paso 1 fue recopilar información. Llamé a Jordan, mi terapeuta, y le pregunté si podía recomendar a alguien que manejara leyes de patrimonio desde un punto de vista estratégico, no solo defensivo. Me dio el nombre de una mujer llamada Evelyn Marks. Ella no tolera a los tontos, dijo. Si quieres jugar ajedrez, ella ya está pensando 5 movimientos adelante. Eso era exactamente lo que necesitaba. Conocí a Evelyn al día siguiente en una pequeña oficina que olía a cuero y lavanda. Llevaba trajes a medida y gafas de montura roja. Y en el momento en que expliqué la situación, dio un pequeño asentimiento de aprobación. Entonces, dijo, juntando las manos, ¿no quieres simplemente ganar? ¿Quieres acabarlo? Vacilé. Eso suena cruel. No, dijo ella. Eso suena a claridad. Comenzamos con una revisión completa de los activos que mi abuela había dejado. La casa era vieja, pero estaba bien mantenida, valorada en poco menos de $800,000 gracias a su ubicación. La tierra estaba zonificada para desarrollo potencial. Los ahorros eran modestos, pero sus inversiones habían madurado significativamente. En total, era más de 1 millón en valor líquido y bienes raíces, y mi padre lo sabía. Evelyn se recostó en su silla con los ojos agudos. Podrías simplemente sentarte en ello o vender. Pero si buscas una jugada a más largo plazo, tengo una idea. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tal si no solo le negamos el acceso? Dijo ella. ¿Qué tal si convertimos la propiedad en algo mejor? Algo público, algo significativo, algo con tu nombre en ello. Parpadeé. ¿Como un negocio? ¿O una fundación? ¿O un centro de retiro? ¿O incluso una residencia para escritores, dado tu trasfondo? Algo que haga imposible que él reclame espacio en esa casa alguna vez. Algo que honre a la mujer que te la dejó y todo lo que él ignoró. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía dándole vueltas a la idea. Una residencia para escritores. Un lugar donde la gente pudiera venir gratis para sanar, escribir y crecer. Un lugar para los niños tranquilos, los ratones de biblioteca, los inadaptados a los que les dijeron que eran demasiado emocionales. A mi madre le hubiera encantado. A mi abuela aún más. Lo hablé con Selene. Estábamos sentados en el sofá, medio viendo un documental, mientras ella trazaba patrones en el dorso de mi mano con la punta de sus dedos. ¿No sería restregárselo en la cara? Pregunté. Ella me miró. Austin, él quiere esa casa para poder reescribir su narrativa. Para poder decir que el mundo no lo venció, que tú no lo venciste. Así que sí, tal vez sea restregárselo, pero también es reescribir la verdad con tu propia tinta. Sonreí. Siempre dices lo correcto. Solo digo lo verdadero. La semana siguiente presenté los papeles para una organización sin fines de lucro. La Fundación Wintes para la Narración y la Sanación. Un poco largo, pero me gustaba cómo sonaba. Contraté a un diseñador para hacer un logo, compré un dominio, registré cuentas en redes sociales. Contacté a algunos escritores locals que conocía, les pregunté si estarían interesados en impartir talleres una vez que la casa estuviera lista. El apoyo fue inmediato. Resulta que yo no era el único que necesitaba un lugar como este. Mientras tanto, Evelyn siguió investigando. Descubrió que mi padre había sido desalojado de su apartamento 2 meses antes. El lugar donde vivía ahora era alquilado ilegalmente a un amigo. Sin contrato, sin estabilidad. Su puntaje de crédito se había desplomado después de los honorarios legales por impugnar el testamento de mi mamá. No tenía plan de retiro ni auto. Estaba usando teléfonos prepagos para evitar a los cobradores. La imagen que proyectaba del patriarca agraviado que apenas sobrevivía era precisa. Pero lo que lo hacía insoportable para él era la audiencia.
Verán, su orgullo solo funcionaba cuando había alguien a quien impresionar. Y ahora la familia se estaba reduciendo a su alrededor. Mi abuela se había ido. Su hermana, mi tía Liz, había cortado lazos después de que él intentara pedir dinero prestado la Navidad pasada. Incluso Malisa, mi prima, me dijo que él dejó de contestar sus llamadas cuando ella se negó a ser codeudora de un préstamo. Se le estaban acabando las opciones. Por eso, cuando apareció en la jornada de puertas abiertas que organizamos para la fundación, no me sorprendió. Había invitado a amigos, escritores, partidarios, incluso a Sara, mi gerente. La casa estaba limpia, el porche repintado, el interior ligeramente restaurado. Nada llamativo, solo cálido y acogedor. Teníamos velas encendidas y música suave sonando de fondo. Selene estaba junto al viejo piano cerca de la ventana, sonriendo mientras yo daba un breve discurso sobre lo que la fundación significaba para mí. Fue entonces cuando lo vi parado junto a la puerta, con un abrigo descolorido y una cara llena de amargura. No lo reconocí, simplemente continué hablando, pero él se abrió paso de todos modos. Disculpen, dijo lo suficientemente alto como para interrumpir. ¿Qué es esto? La gente se volteó. Bajé del porche y me encontré con él en el camino de entrada. Esto, dije, es la casa de mi abuela. Mi casa ahora, se burló. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Convirtiendo nuestro hogar familiar en algún tipo de qué? Campamento de arte. Sonreí cortésmente. Centro de sanación, en realidad. Para personas que crecieron como yo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que esto es noble? Esto es patético. Desfilando tus heridas como trofeos. No, dije, manteniendo mi voz tranquila. Su llama propiedad. De mi pasado, de mi historia, de mi voz. Siempre fuiste blando, murmuró. Tu madre te mimó. Tu abuela te consintió y ahora estás desperdiciando su legado. Curioso, dije. Ambas parecían pensar que yo era el legado. Eso lo detuvo. Miró a su alrededor a los invitados, a las caras sonrientes, a la foto enmarcada de mi madre que yo había colocado en el pasillo de entrada. Me estás humillando, dijo en voz baja. No, dije, acercándome más. Tú hiciste eso cada vez que me hiciste sentir que yo no era suficiente. Cada vez que elegiste el orgullo sobre la conexión, cada vez que me llamaste débil cuando todo lo que quería era ser visto. Apretó los puños. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? No, dije suavemente, pero me hace libre. Y con eso, me di la vuelta y me alejé. No tuve que echarlo. Se fue por su cuenta, dándose cuenta de que no quedaba nada que tomar. Pero ese no fue el final, porque unos días después recibí un correo electrónico de un periódico local. Hola Austin, decía. Estamos haciendo un artículo sobre espacios comunitarios únicos y organizaciones sin fines de lucro. Escuchamos sobre tu historia. ¿Estarías abierto a una entrevista? Vacilé. Luego hice clic en responder. Y ahí fue cuando cayó la última ficha de dominó. Porque nada, y quiero decir nada, destruye a un narcisista como tener la verdad publicada donde todos puedan verla. El artículo salió 2 semanas después. Era una pieza modesta escondida en la sección local del periódico dominical. Pero el titular tenía peso, convirtiendo el duelo en crecimiento, como un hombre transformó la casa de su familia en un centro de sanación para escritores. La periodista había hecho su tarea. Me entrevistó en la casa, tomó fotos del jardín que había restaurado con la lavanda favorita de mi madre, capturó a Selene y a mí pintando los escalones del porche juntos. Incluso incluyó citas de algunos de los primeros asistentes al taller. Pero no fue solo una pieza de interés humano para sentirse bien. Fue personal, honesta. Hablé sobre la pérdida de mi madre, mi abuela y el legado complicado que heredé, no solo en propiedades, sino en dolor. No mencioné a mi padre por su nombre, pero no necesité hacerlo. Cualquiera que conociera a nuestra familia sabía exactamente a quién me refería cuando dije algunas personas definen la fuerza por el silencio. Yo solía creer eso también. Pero la verdadera fuerza es aprender a hablar cuando has pasado toda tu vida escuchando que no lo hagas. No esperaba muchas repercusiones. Unos pocos mensajes de texto, tal vez otro mensaje de voz enojado. Pero lo que sucedió en cambio fue poético. Empezó con una llamada telefónica de Evelyn. Austin, dijo, sonando extrañamente divertida. Quizás quieras sentarte.
Me reenvió un hilo de correos electrónicos entre mi padre y un desarrollador inmobiliario local llamado Barry Kelleman. El mismo Barry que había hecho ofertas anteriormente por la tierra de mi abuela para un centro comercial propuesto que ella siempre había rechazado. Al parecer, mi papá lo había contactado de nuevo, esperando asegurar un trato por debajo de la mesa, algo a mis espaldas. Ofreció negociar una conversación diciendo que tenía influencia, que yo era emocionalmente inestable y que eventualmente cedería si me presionaban lo suficiente. Barry, sintiendo algo turbio, reenvió los correos a su equipo legal. Resulta que una de sus asistentes estaba casada con uno de los escritores de mi taller. El mundo es un pañuelo. Envié todo el hilo a Evelyn. Ella se rió. No solo está desesperado, es descuidado. Podríamos enterrarlo con una orden de restricción. Hice una pausa. Podemos hacer más que eso. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Y ahí fue cuando tomé la decisión. No iba a dejar que él reescribiera el final. No esta vez. El paso 1 fue la orden de restricción otorgada fácilmente después de los correos electrónicos y el acoso pasado. El paso 2 fue poner un aviso legal público en el periódico afirmando que todas las comunicaciones con respecto a la propiedad Winters pasarían por mi oficina y que yo tenía cero intención de vender, arrendar o transferir cualquier parte del patrimonio. Fue formal, claro y permanente. Luego vino el paso 3, la gala. Con la ayuda de Evelyn y algunas donaciones generosas de negocios locales y antiguos alumnos, planeé una gala inaugural para la fundación. Una celebración de la narración, la sanación y la comunidad. Invitamos a autores, consejeros, educadores y artistas. Usé mi mejor traje. Selene se veía radiante en un vestido azul marino. La casa nunca se había visto mejor. Luces colgadas entre los árboles, música en vivo en el porche y mesas adornadas con hortensias frescas. A mitad de la noche di un discurso. No sobre mi padre, sino sobre el legado. Solía pensar que el legado era algo que heredabas, le dije a la multitud. Pero ahora entiendo. Es algo que construye.